El fruto prohibido. Como todos sabemos, desde el principio, Yahweh le prohibió a Adán y a Eva que comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Eva desobedeció y le dio de comer a su marido Adán. Esta desobediencia causó que los expulsara del huerto y que toda la humanidad cayera. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva que causara la caída de la humanidad? Ella comió del fruto del bien y del mal. ¿Pero qué clase de árbol era de la ciencia del bien y del mal? ¿Acaso sería una manzana? ¿Sería una pera? ¿Una naranja? La Biblia no dice que era una manzana. Génesis capítulo 2 versículo 9. Y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahweh hizo diferentes árboles para que ellos comieran. Génesis capítulo 2 versículo 16. Y mandó Yahweh al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente no eran árboles naturales. Un árbol del bien y del mal, ¿qué produciría? Esto es algo simbólico. Un símbolo representa otra cosa. Por ejemplo, cuando en la Torá se refiere a la bestia, se refiere a algo de alguien de poder, un gobierno. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué nos dice en este pasaje? Primero, bueno para comer. Segundo, agradable a los ojos. Tercero, árbol codiciable para alcanzar la ciencia y la sabiduría. Estas son características del árbol del bien y del mal. Estas mismas características las usa el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aunque las palabras que usa el apóstol Juan sean diferentes, tienen las mismas características. Eva dice, bueno para comer. Juan dice, los deseos de la carne. Eva dice, agradable a los ojos. Juan dice, y los deseos de los ojos. Eva dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Juan dice, la vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que el árbol representa las tentaciones y los pecados del mundo? Recuerde que Yahshua fue tentado, porque no tenemos un sumo Cohen o sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Primero, Yahshua fue tentado en los deseos de la carne, a que convierta la piedra en pan para comer. Lucas capítulo 4 versículo 3. Segundo, fue tentado a los deseos de los ojos, materializando las riquezas de todo el mundo. Lo podemos ver en Lucas 4 versículo 6. Tercero, fue tentado con la vanagloria de la vida ante la gente de Jerusalén, para que todos vieran quién era él. Lucas 4 versículo 9. Las mismas tentaciones que tuvo Eva son las mismas tres que Satanás ofrece. Podemos decir que el árbol de la vida, del bien y del mal era un símbolo del pecado. ¿Qué simboliza el fruto del árbol? Representa las tentaciones del mundo y del pecado. ¿Y qué produce esto? ¿Cuál es el fruto? Primero, deseo de la carne. Segundo, deseo de los ojos. Tercero, la vanagloria. La respuesta está aquí en el libro de Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estos son los frutos de la carne. Entonces debe ser uno de estos frutos que Eva comió. Pero ¿cuál de todos fue el pecado de Eva? El apóstol Pablo nos aclara cuál fue el pecado de Eva en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Elohim, pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura ante el Mesías. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Shaul está diciendo que no quiere que el pueblo de Yahweh pierda su virginidad, así como Eva fue engañada. Fue infiel a Adán, como Eva la perdió con otro, cuando fue engañada. Aquí estamos por revelar un gran misterio bíblico, donde puede caber una posibilidad que Eva no tuvo intimidad sexual con Adán en primer orden, sino más bien con otro. ¿Será posible que Eva haya sido infiel y haya cometido adulterio? En Gálatas, el primer fruto del árbol que nos menciona Pablo, el apóstol Shaul, es adulterio. El libro de Proverbios, capítulo 30, el adulterio es semejante a una mujer que come un fruto. Proverbios 30:20, el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho mal. Entonces el acto sexual es comparado a comer. Aquí vemos otro ejemplo, que la mujer compara el árbol con su fruto, con su amante. Como un manzano entre los árboles silvestres, así es mi amante entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. Pablo estaba seguro de lo que habló. Eva comió el fruto del adulterio, ¿pero con quién? En 2 Corintios nos dice que Eva fue engañada por la serpiente, pero la serpiente no era una culebra como muchos piensan. Antes que Yahweh las maldijera, la serpiente era un ser erecto, erguido, que podía caminar. Génesis capítulo 3:14. Ella era un animal más inteligente, astuto, de todo lo que Yahweh había creado. Era tan similar al ser humano que podía seducir a Eva y tener relaciones sexuales con el ser humano. Y al hacer esto con ella, cometió adulterio. El verdadero pecado que cometió Eva fue adulterio. Después de haber pecado, se cubrieron las partes íntimas. Génesis 3, versículo 7. No cubrieron su boca ni sus manos, sino sus órganos sexuales. Bastante evidentes, ¿no les parece, hermanos? La serpiente dejó una simiente, un hijo. Génesis 3, versículo 15. Después la mujer es castigada en la parte de su cuerpo donde ella pecó. Génesis 3, 16. Era ojo por ojo, diente por diente. En la ley de Yahweh se pagaba o se castigaba según con estas partes que habíamos pecado. Lo podemos ver en Éxodo 21, versículo 23. Podemos ver que Caín, el primer hijo de Eva, es hijo de Satanás. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, cuando Yahshua enfrenta a los fariseos, y los fariseos mismos sabían del pecado que había cometido Eva y con quién, y quién era el hijo, que es Caín. Por eso ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Recuerde que Caín fue el primer homicida, el mentiroso, el mujeriego. No tenía la misma naturaleza de Adán. Caín no aparece en la genealogía de Adán. Lo puede ver en 1 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Génesis, capítulo 5, del 1 al 8. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Caín es un hijo de adulterio. Juan, capítulo 8, versículo 37. Los fariseos sabían que Caín era hijo de Hasatán. Pero la pregunta es, ¿por qué Adán pecó? ¿Acaso tuvo relaciones con la serpiente? La respuesta es no. Eva le dio del fruto a Adán y Adán tomó del fruto de su mujer, el sexo. En el principio se tenía sexo solamente para reproducirse. Todo tenía un orden. Los animales tenían sus tiempos, no por placer, sino para reproducirse. Todos fuimos concebidos de pecado. ¿Y por qué? Porque esa no era la forma original de Yahweh para traer vida. Si entendemos esto, podemos entender por qué Yahshua tuvo que nacer de una virgen. Pero ¿por qué Adán participó voluntariamente de esto? Si entendemos que Adán fue así como el primer Yahshua, por decirle así, Yahshua se hizo pecador por nosotros y tomó nuestro lugar para que nosotros podamos vivir. Entonces, algo así también hizo Adán
al participar del pecado por su propia voluntad para redimir de esta forma a su esposa, así como nos redimió Yahshua en el madero. Yahshua cargó con todos los pecados de este mundo para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Amigo y paz.